Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio, primer programa de mi podcast. Bueno, esto es en realidad una idea que me surgió un poco por el aburrimiento de la cuarentena, pero también esto de tener un espacio donde comunicar algo, es algo que siempre quise hacer, siempre tuve, digamos, no un sueño, pero sí como las ganas, siempre pensé que estaría bueno, digamos, tener un programa de radio, pero bueno, obviamente que tener un programa de radio implica una dedicación y un tiempo del que ahora no dispongo. Así que, bueno, se me ocurrió que podía ser un buen paso empezar con un podcast, que si bien no es la radio porque uno no sale en vivo, hay muchas diferencias, sí es algo bastante similar y me pareció un buen comienzo. Así que, bueno, este podcast, la verdad no he pensado mucho el formato que va a tener, pienso que eso se va a ir ajustando conforme vaya avanzando en los programas, viendo la audiencia, qué es lo que me piden, qué es de lo que a mí me gusta hablar también. Pero bueno, un poco está pensado para comentar un poco sobre actualidad, noticias, entretenimiento, puede ser música, libros, series, cosas que me gustan a mí, pero que también yo vea que les interesa a ustedes. Pueden ser, por ejemplo, artículos, cosas interesantes, cosas que están pasando en el mundo ahora, en nuestra localidad, no sé. Eso lo voy a ir viendo sobre la marcha. Como les dije, la idea salió un poco por el aburrimiento de la cuarentena, pero también no le puedo atribuir toda la culpa a esta situación que estamos viviendo ahora, sino que fue solamente, digamos, la gota que derramó el vaso para impulsarme a hacer esto. Y la verdad no lo pensé mucho, se me ocurrió hace 2 días prácticamente. Y dije, bueno, voy y lo hago porque si la pienso mucho me quedo y no hago nada. Entonces me vi unos videos sobre cómo armar un podcast, a dónde subirlo. Y si bien no parece una cosa tan compleja grabar un audio y subirlo, tampoco es tan fácil. Hay varias cosas a tener en cuenta, miles de programas en los que lo podés grabar, editar. Los podcasts son un medio de comunicación, un espacio que está creciendo mucho junto con los videos. Pero a diferencia de los videos, no hay solo una plataforma, por ejemplo, donde subirlos, que es YouTube, ¿no? Uno dice, voy a hacer un video, fija, lo subo a YouTube. En esto de los podcasts, no. Hay muchas plataformas, por ejemplo, Netflix, perdón. Por ejemplo, Spotify, iVoox, y bueno, Anchor y varias aplicaciones que no se me vienen a la mente ahora. Así que bueno, tuve que hacer un poquito de investigación ahí. Y bueno, la verdad que hay varias cosas complicadas. Por ejemplo, yo le quería agregar música y después me entero que por los copyrights, por los derechos de autor, uno no puede usar temas justamente con derechos de autor, sino que para usarlos tiene que pagar. Y bueno, ahí ya es toda una tranza, un trámite más complejo. Y bueno, terminé optando por usar pistas libres que después descubrí que había canciones sin derechos de autor que se podían usar. Más adelante ya lo hablé ahí con mi amigo y DJ Giovanni Saviduzzi, que ahora está en el tema de crear beats, para que bueno, me pueda armar unos beats para usar en el programa. Así que más adelante ya vamos a contar con eso. Bueno, ¿qué es lo que tiene de ventajas el podcast? La verdad que capaz que me explayé un poquito, pero yo por ejemplo no soy un consumidor de podcast, o no lo era. Sí escuchaba programas de radio en streaming, o sea, grabados. Y bueno, la verdad que es para los que tienen actividades durante el día y justo ese programa les cae a la hora de su trabajo, de estudios, bueno, el hecho de poder escucharlo cuando quieran está bueno. Obviamente no tiene esa interacción que se da en los programas de radio, esa dinámica, pero igual es un medio que si uno lo habla de temas interesantes y lo hace dinámicamente, que es lo que voy a tratar de hacer, pienso que es entretenido. Que apunta a comentar
cosas sobre la actualidad, cosas serias, pero hacerlo de una manera descontracturada, ¿no? Relajada. Yo sé que al público al que apuesto, digamos, de cierta forma, en este comienzo, ahora arrancando, es un público relativamente joven. Serían mis amigos, supongo, los que van a escuchar este podcast. Entonces, bueno, voy a tratar de informar y hablar de estos temas, pero no de la manera tradicional de una radio, por ejemplo, informativa, sino que más bien de una manera, como les decía, más relajada. Pero bueno, eso no quiere decir que no se haga seriamente, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, esto es 11 y 17. Bueno, algo de lo que me faltó hablar en la introducción del programa es de lo que vamos a hacer hoy, de lo que va a consistir el primer episodio de este podcast. Primero vamos a hacer un recorrido por las noticias más relevantes, digamos, de la semana acá en Uruguay y en el mundo. Luego vamos a tener algún espacio, un segmento para hablar de entretenimiento. Hoy les voy a contar sobre un artículo que tiene que ver sobre cómo sobrellevar esta cuarentena a la que está sometida la mayoría de la gente, pero más bien enfocado a la gente que realiza teletrabajo o que estudia desde sus casas. Por ejemplo, nosotros los estudiantes universitarios que estamos teniendo clases online, vía Zoom o alguna otra plataforma. Y hablo mucho en plural, digo, lo que vamos a comentar, y la verdad es que soy solo yo el que grabo este podcast. Pero también hablo en plural porque por lo general voy a tratar de tener a algún invitado, algún entrevistado, para poder realizarle una nota, comentar algún tema, generalmente alguien especializado en ese tema del que quiero hablar, para poder hacer un poco más entretenido y llevarles información de gente que es realmente idónea en ciertos temas, ¿no? Especializada en esas cosas que nos interesan. Como verán, el título de este podcast hoy incluye el tema la nueva normalidad. Bueno, dentro de un ratito vamos a estar hablando con el primer invitado de este podcast, que es el contador Víctor Patrón, más conocido como Papa, mi padre. Es el que va a estar de invitado en este primer programa, porque es un tema que casualmente ya lo habíamos discutido hace unas semanas atrás, que bueno, él me comentaba de que para él todo este tema del coronavirus va a cambiar permanentemente nuestras costumbres y nuestra normalidad ya no va a volver a ser la misma. Eso es lo que me decía él. Y yo como que no estaba en la misma línea de pensamiento, pero tengo que admitir que hoy en día he cambiado un poquito la forma de pensar. Bueno, de esta manera inauguramos el capítulo de noticias. Si les parece, vamos a empezar por noticias internacionales y nos vamos directamente a Estados Unidos, ¿sí? Porque el país de Donald Trump está viviendo una crisis tremenda por el coronavirus. Han llegado a los 1.800 muertos por día por esta enfermedad. Y una cosa que es insólita que pasó esta semana es que en muchos estados, tales como Minnesota, Utah, Texas, Michigan, la gente se ha estado manifestando, sí, están escuchando bien, se ha manifestado en contra de las medidas tomadas por los gobiernos estatales de confinamiento, de aislamiento social,
y de distanciamiento social. O sea, la gente se está manifestando en contra de estas medidas que tienen como fin reducir o paliar la propagación del virus. Y no solo esto, sino que estos movimientos, estas manifestaciones han sido públicamente incentivadas por el presidente de dicho país. Donald Trump ha hecho varios Twitter. Ustedes saben que él usa mucho la aplicación como forma de comunicar a la gente. Tweets como, por ejemplo, liberen a Michigan y liberen al resto de los estados en los que se están dando estas manifestaciones. Uno quiere pensar que está haciendo esto porque en Estados Unidos, como ustedes saben, se vienen las elecciones. Y bueno, la verdad es que muchos de esta gente que se manifiesta es votante de su partido. En otro orden, bueno, esto todo aparecía en el diario New York Times de Estados Unidos. Ahora nos vamos a El País de Madrid. Como saben, el país español es uno de los países que está en peor situación con respecto a esta pandemia, pero ya está registrando 410 muertos por día, la cual es la cifra más baja en 4 semanas. Así que si bien no es nada feliz tener 410 muertos por día, bueno, es un dato positivo porque quiere decir que los muertos están bajando. Igualmente, este es un virus del que hay que estar muy atentos, porque si uno se pone a ver las predicciones, cómo son las curvas de contagio, uno puede ver que tienen la forma como de una montaña. Es decir, se dan ciertos ciclos de que la gente se asusta porque hay muchos casos, entonces se queda en la casa, toma mayores precauciones, entonces la cifra baja. Pero enseguida que se da como un relajamiento, cuando empiezan ya a bajar los casos, ¿y qué pasa? La gente vuelve a las calles. Y ahí es cuando crece exponencialmente otra vez el número de infectados. Como que ese es el comportamiento de este virus. Por eso es tan importante. Yo el otro día escuchaba un video de Angela Merkel, la mandataria alemana. Ustedes sabrán que Alemania es de los países que mejor está sobrellevando la crisis. De hecho, ya están tomando medidas como para reactivar paulatinamente la economía. Y bueno, volviendo al tema, en Alemania, Angela Merkel, decía en un discurso, que obviamente lo explicó mucho mejor de lo que yo voy a explicarlo ahora, pero más o menos ese es el concepto, que para que su sistema de salud se viera colapsado a fin de año, cada persona, cada habitante debía contagiar a 1.1 personas. Obviamente que no podemos dividir en números decimales a una persona, pero digo, esa es la cifra. O sea que 10 personas debían contagiar a 11, ¿tá? Pero para que ustedes tengan idea del margen tan chico que hay entre que la situación explote y que no, para que su sistema de salud se viera colapsado, no sé si es la palabra, pero a tope, en junio, es decir, no a fin de año, sino en junio, lo que debe pasar es que cada persona contagie a 1.3. Es decir, que 10 personas contagien a 13 y no a 11. Ese es el margen que hay. Es muy pequeño, o sea, sí será importante tener controlada la situación y no por solo el hecho de que vamos bien, por ejemplo, acá en Uruguay, relativamente hablando, nos podemos descansar o nos podemos relajar, sino que todo lo contrario, debemos estar muy atentos a esta situación y tomar todas las precauciones posibles, porque uno nunca sabe cuándo te puede pasar la de Japón, que supuestamente lo tenía muy bien controlado, y de unos días para el otro la situación explotó. Es así como se comporta este virus. Y bueno, ahora nos venimos a Uruguay. Yo supongo que acá en Uruguay todo el mundo está bastante informado de cómo está la situación relativa al COVID-19, así que quiero mencionar otro tema que
que se planteó hoy en esta semana, estuvo en la mesa de discusión, que es el ingreso de la ley de urgente consideración el próximo jueves al Parlamento. Como sabrán, esta ley es una ley muy extensa que trata sobre varios temas relevantes para el país. Habla como por ejemplo de instalar una regla fiscal que sería un límite al gasto del gobierno en función de la deuda. Habla de la liberalización de los combustibles, de cambios a la ley de inclusión financiera, como por ejemplo de la libre elección del pago de salarios por parte de los trabajadores. O sea, de que los trabajadores puedan elegir si quieren recibir su salario de forma en dinero efectivo o por transferencia bancaria. Habla también de las firmas satélites del Estado, como pueden ser Alur, en el caso de Bella Unión. Acá nosotros tenemos una firma satélite del Estado, es decir, una SA, pero que pertenece a ANCAP, ¿no? Y bueno, tiene algunas ciertas disposiciones esta ley vinculadas a ordenar la actuación de estas empresas. Habla de ciertos temas que de repente pueden ser un buen tema para un próximo podcast, porque la verdad es muy extensa. Yo no he leído la ley, solo he leído capaz que ciertos artículos o cierta información en los diarios. Por ahí la tendría que leer, informarme un poco más y bueno, la podríamos comentar en algún podcast si es que les interesa. Y bueno, por otra parte, una noticia nada feliz es que llegamos a las 10 personas muertas por coronavirus. En este caso, el día de hoy, que es domingo cuando estoy grabando esto, falleció Álvaro Rodríguez, presidente de Truville, y sería la 10ª persona muerta por COVID-19 en nuestro país. Con esto por acá llegamos al final del segmento de noticias. Bueno, de esta manera llegamos a uno de los segmentos que yo supongo me van a gustar más a mí, que se llaman, y espero que a ustedes también, que se llama, no sé cómo se llama, pero por ahí se puede llamar, no sé, el dato del día o los datos del día, una onda de esas. Ya lo iré decidiendo con el tiempo. Pero bueno, del tema que les quiero hablar ahora es de un artículo que vi en el diario El País de Madrid, que se llama Consejos para ser más productivo. ¿Tá? Ustedes saben que mucha gente está realizando cuarentena, se está quedando en su casa, muchos estamos estudiando desde nuestras casas, trabajando desde nuestras casas, y también gente jubilada que ya no trabaja, que es considerada población de riesgo, que está toda en sus casas hace un mes. Así que bueno, este artículo es un poco para esa gente que ya está harta y que bueno, no sabe más cómo llevar la cuarentena. Acá van unos cuantos consejos. Obviamente que pasar de una rutina definida, como por ejemplo en mi caso, que yo me despertaba a 7 de la mañana, me iba para la facultad, estaba hasta las 12, volvía a mi casa, comía, me ponía a estudiar, de tarde iba a hacer deportes y de noche llegaba hacia la cena y me acostaba a dormir y repetía eso todos los días. Bueno, eso ya no existe más hace un mes, y el hecho de pasar desde una rutina definida a una más flexible puede tener ciertas consecuencias negativas en las personas. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Estudiar en casa o trabajar en casa o simplemente estar en casa. Pero sobre todo para los que tenemos que seguir con nuestras actividades cotidianas, pero desde nuestra casa con nuestras responsabilidades, uno de los aspectos negativos de estar encerrado y de estar en el lugar donde vivimos son las distracciones que podemos tener. Es decir, ¿a quién no le ha pasado de estar estudiando e ir
100 veces a la heladera, que ya la heladera no te puede ni ver de tantas veces que has ido. No hay nada en la heladera para comer y vos seguís yendo y abriendo la heladera. O vas y prendés la tele, vas y agarrás el celular. El celular es un elemento de distracción impresionante. Uno se cuelga con el celular y cuando quiere ver ya pasaron, no sé, media hora que estás ahí viendo pavadas en Instagram, en Twitter. Y bueno, todas esas son cosas que hay que tener controladas a la hora de llevar a cabo nuestras responsabilidades, de estudiar o de trabajar. Debemos tener en cuenta que el estrés por estas situaciones, es decir, por no poder realizar nuestras tareas de manera eficiente, surge en las primeras semanas. Después como que el cuerpo y la mente se van acostumbrando a este ritmo de vida. Pero justo en esta etapa que estamos nosotros, que se podría decir es la etapa inicial, aunque ya ha pasado un mes, pero digo, relativamente recién estamos entrando en esto. Yo, por ejemplo, empecé con las clases virtuales hace una semana. Bueno, puede costar un poco adaptarse. La gente puede ver afectada por ejemplo, su sueño, puede tener más problemas familiares por estar más irritado, seguir una alimentación inadecuada, no hacer deportes. Entonces acá van una serie de consejos para mejorar nuestra vida en cuarentena, digamos. El primero es armarte una rutina. Para poder ser eficiente y productivo uno necesita organizarse. ¿Tá? ¿Cuál es el primer consejo? Y por ejemplo, cuando te despiertes, duchate y vestite como si fueras a salir. ¿Tá? No te quedes en pijama, es lo que dicen acá en el diario. Armate una agenda para el día, aunque no seas de anotar o no tengas una agenda, armátela en la cabeza, asigná tiempos para hacer las cosas. Por ejemplo, bueno, de 10 a 12 voy a estudiar tal materia o voy a hacer tal trabajo. Y cumplí con esos tiempos. Tercero, elegí bien el lugar donde lo vas a hacer. ¿Tá? La cama no es un buen lugar. Un buen lugar tiene que tener dos características. Estar lejos de distracciones. ¿Tá? No elijas el lugar para estudiar donde están tus hermanos chicos que te están pidiendo para hacer cosas o jugando a la Play, cosas así. Y no elijas lugares en los que por lo general estás cuando estás en tu casa. ¿Cuáles son estos lugares? Por ejemplo, el living, por ejemplo, tu cama. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo me tendría que ir a alguna habitación que no uso nunca o a algún escritorio que esté lejos de los lugares en los que por lo general estoy en mi casa. Y cuarto, tener una buena postura cuando estés sentado, ¿tá? Porque esto también es muy importante. El segundo paso sería gestionar bien los descansos, porque no todo es hacer, también hay que descansar. Y el descanso bueno no significa inactividad, no, sino que descansar es otra actividad para hacer. ¿Tá? Para rendir más hay que descansar con frecuencia. Parar, por ejemplo, cada 2 horas, hacer ejercicio, leer un libro que te guste, mirar una serie que te guste. Todas esas cosas son buenas y te ayudan. Y como tercer gran consejo es tener una buena higiene de sueño, que le llaman acá en este artículo. La higiene del sueño, ¿en qué consiste? En levantarte y acostarte a la misma hora. Utilizar la cama solo para dormir. Es importante que nuestro cerebro asocie a la cama con el hecho de dormir, no con el hecho con la actividad de mirar series, o con la actividad de estar con tu celular, o con la actividad de estudiar. ¿Tá? Porque después eso va a devenir en problemas para conciliar el sueño. ¿Tá? Tener un ambiente adecuado, no hacer siesta, o si la haces, si para vos es la siesta sagrada después de comer, bueno, hacela, pero no de 3 horas, sino de 20-30 minutos es más que suficiente para descansar y después continuar activo durante el día. Realizar actividad física, gastar energía durante el día es muy importante. Hacete un espacio. Yo recomiendo un programa que se llama Work It, que está muy bueno, tiene bastantes ejercicios. Yo en lo personal lo uso. Pero si en internet está lleno de cosas para hacer ejercicios en casa.
no utilices luces brillantes antes de dormir, es decir, no estés con la pantalla del celular antes de dormir. Es preferible que te leas un libro, porque eso te puede dificultar la conciliación del sueño. Y, por último, antes de dormir, adoptar rutinas relajadas, como puede ser darte un baño de agua caliente, escuchar música que te relaje, o bueno, si te relaja escuchar heavy metal, también escuchar heavy metal, pero hace actividades que te relajen. Y bueno, por ahí van los consejos de este artículo, en el diario del País, que te los repito. Tener una rutina, gestionar los descansos y tener una higiene de sueño. Esos son los 3 consejos de hoy para sobrellevar de mejor forma la cuarentena. Ahora empezamos el espacio de entretenimiento. Este espacio voy a comentar un poco sobre, series que me parecen que están buenas, libros que me parecen que están buenos, que los pueden leer, que les pueden resultar entretenidos, música, canales de YouTube, todas esas cosas. Bueno, para empezar con series, les voy a recomendar 3 series que para mí están muy buenas. La primera es Mindhunter, que está en Netflix, y es una serie que trata sobre 2 agentes del FBI que lo que hacen, está en los años, ponele 60, por ahí, no es una serie que se desarrolla en tiempo actual, y lo que hacen es estudiar a asesinos seriales para ver cómo es su comportamiento. La verdad que está muy buena la serie, yo había mirado la temporada 1 hace unos meses, y bueno, los episodios eran como episodios que no estaban muy relacionados entre sí, o por lo menos eso parecía, porque en cada episodio cambiaban de asesino al que interrogaban. Pero en la segunda temporada no es tan así, sino que es una historia de varios asesinatos en Atlanta, y bueno, se le da más seguimiento, como que le da la sensación de más continuidad, de tener una historia a la serie, y la verdad que está muy buena, la recomiendo. Otra serie que recomiendo es Ozark, que trata de una familia que lo que hacen es lavar dinero para unos narcos mexicanos. Y bueno, se imaginarán todo lo que eso implica, amenazas, tener que matar gente y todo lleno de cosas turbias, que si a alguno le gusta esa clase de series también está buena. Y por último, una que no falla nunca, que si no la viste la tenés que ver sí o sí, que es Peaky Blinders. Peaky Blinders, además de tener una historia que está muy buena y que es basada en una banda real, además de eso tiene una filmación muy buena, de muy buena calidad. La verdad que está impresionante la imagen de esa serie, está impresionante también la música que ponen en esa serie y el vestuario también. O sea, es un combo perfecto, tremenda serie, y la verdad que la actuación de Cillian Murphy en esa serie es también increíble, así que la recomiendo 100%. Pasando a los libros, acá es una opinión muy personal y la verdad que hay millones de libros para leer, pero yo recomiendo Ágilmente. Es un libro que trata sobre cómo estar siempre activo y ser más creativo, digamos, cómo la creatividad es una cosa que se puede aprender. Muchas veces uno dice, no, este tipo me da como pinta, mirá cómo toca este instrumento, mirá las ideas que se le ocurren, nació con un don. Y la verdad es que la creatividad también se puede aprender. Así que este libro Ágilmente está muy bueno. Si a alguno le interesa, seguramente lo pueda conseguir en internet y eso. Y bueno, en el tema música, yo me hubiera gustado poder poner música acá en el programa, pero bueno, como ya les conté, por temas de derechos de autor no se puede. Lo que sí les puedo recomendar es que vayan y escuchen algunas playlists mías o que yo sigo, que están buenas. Que bueno, yo últimamente estoy bastante metido con la música tipo blues.
es un género que me gusta mucho. Yo toco la batería y la verdad que me gusta bastante porque son temas que por lo general tienen bastante batería, están bastante movidos, son alegres y está bueno escuchar la música blues. Yo tengo una playlist que se llama Blues y eso, no está muy original el nombre, pero cumple su función. Y después también otro género que me gusta escuchar mucho que no tiene nada que ver con el blues es el rap. Y bueno, de eso también tengo una lista que se llama Bars. Bars con S, o sea, con un signo de pesos, no con S. Es bar y el signo de pesos. Que bueno, si la quieren escuchar también están ahí en Spotify esas dos listas. Bueno, y ahora llegamos a la parte de la entrevista. En esta parte el tema que decidí usar hoy para el primer programa es el de la nueva normalidad. Esto de la nueva normalidad es un concepto que ya se escuchó utilizar al presidente de la República en conferencia de prensa, a Isaac Alfi, y es una idea que se está instalando con todo este tema del coronavirus, que lo que enmarca o lo que quiere decir es que esta nueva forma de vivir se va a instalar de forma permanente en la sociedad, o sea que va a provocar cambios permanentes y nuestra normalidad ya no va a volver a ser como la conocíamos. Justamente, curiosamente, de este tema habíamos hablado con mi padre hace unas semanas y yo le había dicho que eso no iba a ser así. Yo era de los que no creía que eso pudiera pasar, que pudiera repercutir tanto el tema del coronavirus, y él ya desde ahí me decía que para él sí, que iba a tener cambios permanentes en la sociedad. Así que estamos con mi padre acá. ¿Qué puedes comentar de eso? Hola, Juanse. Sí, efectivamente, es un cambio o es una realidad a la que en principio jamás pensé que nos íbamos a enfrentar. Nunca pensé que fuéramos a vivir esto. Es algo tan masivo, tan global, que creo que no pasó jamás en la historia de la humanidad. Y sí percibí que a partir de este cambio íbamos a comenzar a vivir, que nuestra normalidad o que nuestra vida normal iba a ser diferente. O sea, íbamos a tener una nueva normalidad como se empezó a acuñar ese concepto en Europa, y luego nuestro presidente lo recogió también y lo impuso de alguna manera en la agenda uruguaya. Es un vocablo que lo está utilizando la izquierda, los sindicatos, el mismo gobierno. Entonces, sí, efectivamente, creo que, por ejemplo, esto nos ha dado lugar a nuevas profesiones, a nuevos servicios, ha multiplicado por 5 y lo va a seguir haciendo al teletrabajo. Están apareciendo servicios para esa nueva gente. Si ves la tele, ya están apareciendo nuevos spots de nuevas empresas que vieron una oportunidad aquí. La tele revivió con todo esto, ¿no? Sin duda que la televisión revivió, es decir, está todo el mundo en el hogar mirando tele como hace muchos años no se veía. La prueba está que todos los canales nacionales están teniendo producciones nacionales, cosa que estaban en una especie de extinción. Ese fue un cambio. Ese no creo que sea duradero, ese es coyuntural, sí, no creo que vaya a ser duradero. La tendencia a largo plazo sí creo que la tele va a ir desapareciendo o va a ir compartiendo con otras formas de comunicación como ya lo estaba haciendo. Y bueno, veo que la sociedad se está reacomodando, que hay, como te decía, nuevos servicios, nuevas necesidades. Aparecen acá también
en un punto importante los adultos mayores, el papel que juegan, cómo tenemos que cuidarlos. En fin, toda una nueva etapa en nuestras vidas a la que nos vamos a tener que acostumbrar y a las que si uno ve el siglo en perspectiva, esto va a seguir. Ahora apareció el COVID-19, pero hace 2 años apareció el SARS, hace 4 o 5 la gripe aviar, hace 7 o 8 la gripe porcina, y en estos últimos años aparecen este tipo de virus o de problemas, entre comillas, que la misma humanidad se genera y que van a seguir existiendo. Sí, eso es una cosa que vos me habías mencionado, que yo te decía que no, que esto no iba a tener tanto peso, pero después fui escuchando cosas, como por ejemplo en ciertos medios que decían que el impacto de todo esto iba a ser mayor que el de, por ejemplo, las guerras mundiales. Y bueno, también que leí en el New York Times que, por ejemplo, la idea de que aparezca una vacuna en un tiempo corto no es muy, como que eso no es posible. El tiempo récord en el que se desarrolló una vacuna para una enfermedad que era las paperas fue en 4 años, y si bien ahora tenemos más recursos tecnológicos, bueno, los expertos están diciendo que en el mejor de los casos se podría desarrollar una vacuna en 1 año a 18 meses, lo que a mí en lo personal me lleva a irme convenciendo de esa idea que decías vos, de que estos cambios van a ser permanentes, ¿no? ¿Hasta cuándo? O mejor dicho, después de esto, ¿la gente se irá a seguir saludando de besos como hacíamos acá en Uruguay? ¿Cuánta gente va a optar por teletrabajar, por no exponerse a ciertas situaciones que, por ejemplo, ahora no, o antes de todo esto, ni siquiera las teníamos en mente? Y otra cosa que leí fue que, si bien no esperaban una vacuna en el corto plazo, sí se están desarrollando ciertos tratamientos. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, hay paliativos. Empezó con Didier Raoult en Francia, un virólogo reconocido en Francia, que empezó a probar a raíz de información en China con la hidroxicloroquina y la citromicina. Selenco en Nueva York le agregó el zinc. Hoy eso se está probando en Brasil, se está probando en muchos países. Ahora lo de la BCG, una antigua vacuna que parece que ayuda. Pero debemos verlo, creo, más con una óptica un poco más grande. Es decir, estos problemas de la humanidad van a seguir existiendo. Cada tanto el planeta se autonivela. Aparte, creo que la gente está descubriendo, gracias al virus, algunas cosas. Creo que si hoy haces una encuesta, mucha gente creo que la está pasando mejor que antes, varios, y eso forma parte de la nueva normalidad. Creo que hay mucha gente que está trabajando desde su casa, que capaz que si le preguntás hoy, ya está más cómodo que yendo al trabajo. Ya uno empieza a ver como que trasladarse hacia una oficina en una ciudad superpoblada a trabajar en una computadora no tiene ningún sentido. Eso realmente es un esquema nuevo de vida que las empresas se lo van a plantear. Las mismas empresas, las mismas corporaciones van a decir, bueno, ¿para qué voy a trasladar mis empleados hacia una oficina que estén todo el día frente a una computadora? Es decir, lo van a poder hacer desde sus casas. Ya lo hacían, pero creo que ahora de manera obligada se está poniendo todo eso en tela de juicio, todo eso en revisión, y bueno, forma parte de esa nueva vida que arrancó desde aquí. Bueno, y con respecto a eso que nos está haciendo dar cuenta toda esta situación, por ejemplo, muchos expertos están diciendo que si de repente la ciencia encuentra una cura o una forma de solucionar este tema, o el simple hecho de estar viviendo en
esta situación de cuarentena que está haciendo que, por ejemplo, lugares que estaban sumamente contaminados ya no lo estén, como por ejemplo las aguas de Venecia, los cielos de China que no veían un cielo celeste hace no sé cuánto tiempo. Como que esto también al medio ambiente no le está haciendo tan mal y la gente se está dando cuenta que por ahí estábamos un poco mal con ese tema, ¿no? Pasados de rosca. En otro tema, ¿cómo ves que se puede llegar a dar la reactivación de la economía después de todo esto? ¿Va a ser algo de un día para el otro o va a llevar tiempo? ¿Vamos a volver a los mismos sistemas en los que estábamos o va a ser un mundo más cooperativo? Yo entiendo que es difícil de hablar de este tema y lo que uno puede hacer es dar una opinión, porque la verdad nadie tiene la verdad absoluta, pero ¿qué pensás vos? Como te digo, creo que ya nada va a volver a ser igual, y no lo digo en un tono tremendista. Creo que vamos a estar en un mundo mejor, francamente, que no va a ser igual a lo que teníamos. Para empezar, la movilidad de las personas en automóviles pienso que va a bajar y drásticamente. Eso va a tener seguramente repercusiones en la industria petrolera. Además han surgido nuevas formas de energía que ya tenían de alguna manera, ya tenían en jaque esa industria petrolera. Bueno, esto creo que es otro golpe. Esa movilidad de autos, sobre todo de personas, no de cargas, eso obviamente va a seguir. Cuando hablamos de este tema hace tiempo me dijiste, ¿vos pensás que la gente va a volver a viajar como lo hacía antes, ahora después de esto? Bueno, ese es otro tema. La gente, el ciudadano común va a tener más cuidado en los lugares a los que asiste, a los lugares a donde va a vacacionar, los encierros, los lugares cerrados. La gente va a estar desconfiando de los virus respiratorios, creo que por bastante tiempo, porque como te digo, si uno mira los 10, 15 años últimos, estos virus respiratorios son cada vez más frecuentes. Como que uno en esta parte del mundo que estamos despoblados no lo veíamos como un problema, pero el problema llegó. Se creó en un país superpoblado, pero nos llegó a nosotros, como le está llegando a todo el mundo, y bueno, eso precisamente forma parte de la idea de que nada será igual. Pero volviendo al tema económico y capaz si querés centrándonos en Uruguay, ¿ves alguna oportunidad en toda esta crisis? Porque siempre en una crisis hay oportunidades. ¿Cómo la ves para nuestro país en particular? Sin duda que toda crisis es una oportunidad, toda crisis es la oportunidad de barajar y dar de vuelta, de reacomodarse. Va a haber ganadores, va a haber perdedores. El Uruguay creo que está en inmejorables condiciones. Realmente veo que el país tiene un futuro promisorio, no solamente por ser un país productor de alimentos, sino que el país también le ha agregado a aquella tradición de producir alimentos, le ha agregado tecnología, producción de software, teletrabajo. Hay empresas de arquitectura produciendo y proyectando edificios, shopping centers en toda América del Sur, en Estados Unidos, en Europa. El uruguayo es muy capaz, y creo que también eso forma parte de cómo hemos manejado este virus. Yo la verdad confío muchísimo en el Uruguay, en su gente, y veo realmente que tenemos todas las herramientas como para salir muy rápido de esta situación. Bueno, de esta forma iríamos llegando al final de este primer capítulo, episodio, programa de este podcast que llamé 11 y 17. Espero que les haya gustado. Todavía no tengo redes del podcast porque no se las creé, pero seguramente sea algo como 11 y 17 podcast o alguna cosa así, bien original. Y bueno, les voy a pedir que
Si les gustó, que lo sigan, que se suscriban en las plataformas en las que los publique, para que también les lleguen las notificaciones de cuando suba los próximos episodios. La verdad que hoy me costó un poquito editarlo, me llevó bastante tiempo, pero supongo que le voy a ir agarrando la mano. Pienso que, considerando la disposición de tiempo con la que tengo ahora en la cuarentena, voy a hacer podcast 2 veces por semana. Porque obviamente que no es solo grabar, sino que hay que buscar la información que se va a decir, programar las entrevistas. En este caso fue con mi padre, pero supongo que las próximas serán vía Skype, porque tampoco te podés juntar con gente, así que bueno, tengo que ver cómo voy a coordinar eso. Pero bueno, muchas gracias por haberlo escuchado. Si tienen alguna sugerencia, algún consejo para mejorar, siempre es bienvenido, me lo pueden hacer llegar por las redes. Yo también voy a estar usándolas una vez que las cree para consultarles cuáles son los temas que más les interesan y por ahí poder comentarlos acá. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.